Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que voy a hacer a partir de hoy van a recibir un pequeño videito que no va a durar más de 5 minutos, donde voy a tratar de explicarle en 5 minutos de manera resumida qué es lo importante de cada una de las clases que fui subiendo. Y además el videito se los voy a incorporar en el aula virtual, se los voy a mandar también al grupo y van a tener también en cada unidad, en cada clase, una guía de preguntas para que ustedes puedan tenerlo presente al momento de que tengan que estudiar para el posible final que vamos a tener. No es una actividad esto, sino que cada uno lo va descargando y va leyendo y escuchando la clase a medida que pueda o previo a prepararse para estudiar. La clase 1. Arranquemos con la clase 1. Obviamente, a medida que yo voy subiendo estos pequeños videos, si alguien quiere hacerme consulta específica del video, me lo puede hacer por el grupo o mensaje o el medio que pueda. Arrancamos la clase 1 y arrancamos hablando del derecho, posicionándolo como al derecho como algo cotidiano, ¿sí? Algo que está presente en nuestras vidas, algo que de manera inconsciente, en algunas oportunidades, en otras oportunidades sí con conciencia, nos envuelve a cada uno de nosotros. Es decir, que el derecho, como relataba el texto que les dejé, en cada hecho cotidiano que llevamos adelante lo vamos a tener presente. Así como en cada hecho cotidiano está presente el derecho y la sociedad está compuesta por una cantidad innumerable de personas, claramente este hecho cotidiano que es el derecho, surgen relaciones conflictivas. ¿Sí? Porque no todos interpretamos lo mismo o tenemos intereses en juego que nos hacen caer en relaciones, ya sean de conflicto o de cooperación. Entonces aquí surge el derecho como una herramienta para lograr que estas relaciones conflictivas puedan ser solucionadas. Es decir, cómo pasamos de relaciones conflictivas a poder transitar a relaciones de cooperación. Por supuesto que no es el derecho el único instrumento que tiene como objetivo lograr este paso de normas digamos, de principios conflictivos a principios de cooperación. También lo vamos a encontrar en las pautas de convivencia, en la moral, en la religión, ¿sí? Pero bueno, vamos a hoy por la clase 1 a concentrarnos en qué pasa con el derecho. Y el texto que yo les había dejado se hace una pregunta, ¿no? Porque si estamos diciendo que el derecho es la herramienta que va a tratar de conciliar estas relaciones conflictivas para transformarlas en relaciones de cooperación, ¿cómo hacemos para que el hombre, el individuo, el sujeto, acate las reglas que va a establecer el derecho para transformar estas reglas en cooperación? Y aparecen dos ideas importantes que tienen que ver con la autoridad y la coacción. Son términos que los van a ver de manera recurrente a todo lo largo de la carrera de ciencia política, porque tiene mucho que ver con el poder, con la legitimidad, ¿sí? Bueno, primero en principal tenemos que partir y pensar que el derecho, en primer lugar, es el encargado de establecer qué órganos van a disponer reglas y procedimientos para lograr una sociedad pacífica, tranquila y no conflictiva. Estos órganos, que uno lo podría pensar, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, el poder legislativo, que es el que va a crear leyes, o podemos pensarlo también en el poder ejecutivo, que también tiene la facultad de establecer normas cuando dicta decretos el presidente o el gobernador, si fuese provincial. Entonces, el derecho es el que me va a marcar qué órgano va a establecer estas reglas, cuál va a ser el procedimiento, cuáles van a ser las reglas o las conductas deseables y cuáles serían aquellas conductas que no serían las indicadas o deseables.
Pero acá viene un punto importante. Estos órganos, digamos, tienen que gozar de lo que se llama de legitimidad. ¿Qué quiere decir legitimidad? Tiene que ver con que existe un consenso que le otorga a estos órganos la facultad de que estas reglas que dicta sean consideradas válidas. No solo tiene que estar relacionado con la formalidad, o sea, el Poder Legislativo es quien tiene las facultades de dictar leyes, sino que además estas reglas que vaya a dictar este Poder Legislativo tienen que gozar de ciertos principios morales, ¿sí? Estos ciertos principios morales, por supuesto, que no quiere decir que de manera absoluta y unánime toda la población comparta los mismos principios morales, porque hay distintas moralidades que nos pueden llevar a decir, bueno, pero yo no lo comparto. Entonces, tiene que haber como un consenso mayoritario de que el principio que establece este Poder Legislativo va a ser acatado de manera, por lo menos por la mayoría de la población. Por supuesto que esto siempre va a traer conflictos y disyuntivas de analizar si esa regla es moral o no es moral, si la tengo que cumplir o no la tengo que cumplir. Pero básicamente esto nos permite tener una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Entonces es este órgano que tiene legitimidad para dictar las reglas a seguir adelante. Pero con esto no sería suficiente para que la población acate estas reglas. O sea, no alcanzaría con la legitimidad solamente, sino que necesitamos de ciertos mecanismos para que estas reglas sean obedecidas. Estos mecanismos justamente tienen que ver con sistemas de recompensa y de castigo. De recompensas, y bueno, si yo acato esta norma, voy a ser recompensada de cierta manera. Por ejemplo, si yo soy un buen contribuyente, pago impuestos todos los meses, quizás tengo una norma que diga que a fin de año me van a hacer como una quita o un descuento por haber sido buen contribuyente. En cambio, el castigo es, si yo no cumplo con una norma, puedo ser sancionada. Y aquí entra lo que se llama el monopolio de la fuerza, que es ejercido por el Estado. El Estado es el único órgano que tiene el ejercicio legítimo de la fuerza justamente para lograr el acatamiento de estas normas. Y por último decíamos que tiene que ver con lo que estamos hablando, que el derecho justamente tiene una característica envolvente, totalizadora, por eso se dice que es omnicomprensivo, omnipresente. ¿Por qué? Porque está en todos lados, en todas partes, y lo está de manera inconsciente. Tomamos conciencia de la existencia del derecho una vez que entramos en conflicto o ante la carencia de uno de nuestros derechos, entonces así hacemos el reclamo de decir, no es justo, este derecho me está siendo violentado. También es importante tener presente que si bien existen sistemas de castigo y de recompensa, prácticamente tenemos que pensar que el derecho es de cumplimiento casi espontáneo. Uno cumple la mayoría de los derechos o de las obligaciones que el Estado me está estableciendo casi sin pensarlos. Lo hacemos y lo acatamos de manera casi espontánea. Y por último, en esta clase quedó pendiente que veamos el tema del orden de la libertad, el orden de la necesidad, que tiene que ver con estas decisiones que el hombre puede tomar cuando estamos en el orden de las necesidades. En cambio, en el orden de la libertad, en cambio, en el orden de las necesidades, el hombre no tiene la posibilidad de tomar decisiones, pues hay una relación de causa-efecto. Es decir, que si yo, el ejemplo que siempre doy, si yo no me alimento, si yo no bebo agua, en el orden de las necesidades voy a terminar muriéndome. Por más libre que yo sea de haber tomado la decisión de hacerlo o no hacerlo, en el orden de las necesidades hay una relación de causa-efecto. Si no me alimento, me muero. En cambio, en el orden de las libertades, no existe esta relación de causa-efecto, sino que existe lo que se llama el libre albedrío. Yo puedo tomar una decisión y esa decisión me va a traer consecuencias o no.
Por último, la teoría tridimensional del derecho, que justamente lo que trata de entender es que el derecho no es solamente un conjunto de normas. No me tengo que manejar para interpretar el derecho solamente y simplemente con la norma prescripta, sino que hay otros ámbitos, otras dimensiones que están en juego que tienen que ver con lo moral, con lo axiológico y también con lo que tiene que ver con las conductas, ¿no? Con el orden. Por eso se dice que hay un orden normativo, un orden axiológico y un orden de la conducta o sociológico. Eso se implicarían las tres dimensiones: norma, conducta, justicia. Bueno, por hoy les dejo esta clase grabadita y les voy a ir dando pautas, terminando de corregir algunas inquietudes que me han enviado, trabajos, pero bueno, yo ya se los subo al grupo y también les subo la guía de preguntas de esta primera clase. Mañana van a recibir la segunda y así sucesivamente. Bueno, nos estamos viendo mañana.